Doctor Laporte, ¿este es el video resumen? ¿Le pone un titular, por favor? Madre mía. Creo que nos hemos encontrado delante de una pandemia de manipulación, chantaje, opacidad y conflictos de intereses, si pudiera resumirlo. Pandemia de manipulación, de chantaje, de opacidad, y conflicto de intereses. Y todo esto movido por conflictos de intereses. Madre mía, adelante. Yo diría pandemia porque ha sido un fenómeno global. Ha sido un experimento global para probar si se puede hacer que la gente se crea las cosas que son increíbles, movido por unas manipulaciones de datos epidemiológicas y clínicas y virológicas, me atrevo a decir también, y farmacológicas sin ningún lugar a dudas, manipuladas. Datos débiles que se convertían, lo que en ciencia llamamos datos débiles, datos que no permiten sacar grandes conclusiones, que se convertían en mensajes de alarma social y de que se nos venía encima una cosa que era una amenaza prácticamente como el terrorismo. Chantaje por ese mismo motivo, porque si uno no se vacunaba, si uno no tomaba los antivíricos, si uno no sacaba al niño de la escuela al primer estornudo, si las embarazadas no se les daba la baja laboral, como se hizo por ejemplo en la Comunidad de Madrid, pues parecía que nos podían caer 1000 demonios encima. Opacidad porque la manera como se aprobaron los medicamentos, la forma en que se aprobaron las vacunas, la forma en que se compraron las vacunas, el contrato de compra de vacunas que nunca se ha hecho público por el Ministerio de Sanidad, no se nos han explicado, de forma que no sabemos qué ha pasado detrás de todo lo que nos han ido explicando por televisión y por los medios de comunicación. Y finalmente, conflictos de intereses porque, como es bien sabido por quien se ha interesado por esta cuestión, la OMS resultó influida por conflictos de intereses y la propia OMS lo reconoció en el mes de mayo de este año, que había llevado muy mal la cuestión de los conflictos de intereses de sus expertos en relación con esta pandemia. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, sí, la Organización Mundial de la Salud, y era un comité de equipos de personas de las cuales como mínimo 5 tenían relaciones financieras muy importantes, no el pago de un viaje y demás, sino ayudas de investigación de millones de euros pagados por fabricantes de vacunas y de antivíricos, pero también porque estos conflictos de intereses se dan en toda la cadena. Es decir, ha habido en los últimos meses un poco una tendencia de algunas personas a decir, no, esto ha sido culpa de la OMS, que quizá tenía conflictos de intereses. A ver, la OMS tenía conflictos de intereses, pero seres humanos inteligentes también había en ministerios de salud de los países de la Unión Europea, por ejemplo, y también en las consejerías de sanidad. Y no obstante, tampoco respondieron delante de lo que eran unos datos que no se podían creer. No respondieron diciendo, no nos lo acabamos de creer, tendríamos que mirarlo mejor. ¿Por qué? Porque es un experimento que a mí me parece que estaba destinado a probar a crear alarmas. A la gente hoy en el mundo ya no se le da miedo con guerras. Las guerras son focalizadas, se limitan a países normalmente donde hay materias primas estratégicas, etc. Hay una maniobra del miedo. ¿Por qué el miedo? ¿Por qué? Pues porque permite declarar la emergencia. El día 15 de abril, me parece que eso, a mediados de abril, se descubrieron los primeros casos en México. El día 24, los Estados Unidos de América ya declara el estado de emergencia y dicen en su declaración, cosa que aquí no fue reproducida, pero allí lo decían por televisión, no os penséis que esto va a cambiar vuestras vidas. No hace falta que vayáis por la calle con mascarillas ni en el metro con mascarillas, pero esto cambia nuestras normas comerciales. A partir del momento en que hay emergencia en los Estados Unidos, cualquier producto recomendado por la administración pública, en este caso por su Ministerio de Sanidad, para combatir la gripe, estaba exento de responsabilidades de pagar, responsabilidades civiles o también penales, si había otro tipo de accidentes, por posibles efectos indeseados de esos productos. Es decir, la emergencia modifica la situación.
En Europa, la declaración de emergencia de la OMS llevó a que inmediatamente en la Agencia Europea del Medicamento se pusiera en marcha un procedimiento que se llama procedimiento de circunstancias excepcionales, que quiere decir que todos los procedimientos de aprobación de fármacos van más deprisa, hay menos gente que se lo mira, hay menos tiempo para mirarlo con calma y los criterios de aprobación nunca se habían aplicado. Por ejemplo, cuando salen las vacunas, se dice que no se sabe, lo veremos después, si estas vacunas son efectivas o no, pero que todo el mundo se tiene que vacunar, una cosa que era muy difícil de creer, ¿no? Por lo tanto, parece que una pandemia, porque fue global, y eso es un fenómeno nuevo, no ha sido una manipulación local que ha pasado en nuestro ámbito, manipulación por lo que le he explicado, chantaje por el chantaje del miedo, el miedo a que perdamos la salud, opacidad y conflictos de intereses lo definen más. Quizá añadiría otras cosas, por ejemplo, desigualdades globales. En el Congo nadie se preocupaba por la gripe. Y en Mozambique tampoco. Tienen cosas más graves. Y nadie se ha preocupado para darles vacunas ni medidas contra la gripe. Es más, me parece que si se hubieran llevado allí cargamentos masivos de antivirales o de vacunas, más bien les habría estorbado que no ayudado, porque ya demasiado trabajo tienen gestionar los medicamentos que para ellos son esenciales. Por lo tanto, esta invención de la enfermedad se dirige sobre todo a países ricos, que son los que pueden pagar. ¿Que pueden pagar qué? Pueden pagar antivíricos, pueden pagar vacunas, pueden pagar mascarillas. Sí, pero señor Laporta, permíteme la expresión, pero usted explica usted explica lo que usted cree, evidentemente, pero parece como una novela de ciencia ficción. Yo me resisto a creer. Permítame que los gobiernos de diferentes colores ideológicos juegan al juego que alguien decide hacer, sin cuestionárselo. También me cuesta creer que colegios de médicos, que colegios de farmacéuticos, que especialistas de la salud y de la sanidad, todos digan amén. Me cuesta. Bien, no todo el mundo dijo amén, por suerte. Una minoría. No sé qué decirle. Cuando solo un 8 o 12% de los profesionales de salud se vacunan, y las autoridades sanitarias dicen vacunaos todos, no solamente aquí en Cataluña y en España, sino en todos los países de la Unión Europea, quiere decir que la gente no hizo caso. ¿Y por qué no hizo caso? Porque la señal oficial era de alarma. Pero había mensajes en las redes, blogs, gente que se organizó para compartir información, para intercambiar ideas. Y eso nos hizo fuertes en creérnoslo. Es decir, no es solamente que había una conspiración por un lado y una conspiración que intentaba contestar por el otro lado. No, es que había un intento de crear un estado de opinión que chocó. Por ejemplo, aquí en España se creó una red de blogs de médicos de atención primaria que participaron más de 3.000 médicos que se llamaba La Gripe con Calma, que entre ellos cada día se intercambiaban opiniones y demás y al final hicieron una declaración en la que decían que no se lo creían. Ya, pero ahora usted póngase, por favor, en la piel de un obrero o de la construcción, que ve su ministra, su consejera o quien sea, su gobierno, diciendo: cuidado, esto tiene riesgo, os tenéis que vacunar. Y este señor se va a su médico de cabecera y le dice: oiga, vengo a vacunarme. Y el médico de cabecera le dice: ¿quieres decir? No lo necesitas, yo creo que no lo necesitas. Lamentablemente no disponemos del resto de la entrevista, no obstante, este fragmento no deja lugar a dudas, la historia se repite.